Bueno, buenas tardes a todas y todos. Sé que algunos todavía se están conectando. Vamos a darles unos minutos porque hay todavía algunas personas subiendo a la conexión, terminando de cortar con las cosas de la oficina para poder arrancar. Yo mientras tanto les voy dando la bienvenida a esta comisión de estudios de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Y ahí tenemos una súper buena noticia, o mejor dicho, muchas buenas noticias. La primera es que es el lanzamiento de esta comisión, que es la Comisión de Sostenibilidad, y así que para nosotros es todo un gran evento porque es una comisión nueva que se suma, y ya son 12 las comisiones de estudio que tiene la asociación, y todos pueden formar parte de las reuniones y según los temas que les interesa, se pueden dar reunión de comisión u otra, pueden dar nuestra página y ver todos los temas. Tenemos comisiones sobre distintos temas, todas vinculadas, por supuesto, al compliance. Además, tenemos dos oradores de lujo, que ahora en un ratito ya los vamos a presentar. Y quería aprovechar solamente porque, bueno, algunos por ahí que están acá hoy en esta reunión ya nos conocen la asociación y vienen de hace rato participando, pero por ahí hay gente que es nueva, que pasa por acá, por este espacio, y entonces queremos aprovechar para contarles que la Asociación Argentina de Ética y Compliance es una asociación civil sin fines de lucro. Estamos hace unos 14 años, un poco más de 14 años ya, funcionando en Buenos Aires, con el lema apasionados por hacer lo correcto. Somos todo un grupo de personas que voluntariamente trabajamos para esto, y a lo largo de los años la asociación creó, bueno, una certificación internacional en ética y compliance, que es internacional y está avalada por la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance, por IFCA. Ya tenemos casi 2.000 graduados. Tenemos 12 comisiones de estudio, como les decía, que se reúnen durante el año sobre distintos temas, así que si les interesa el tema del compliance, seguro que van a encontrar alguno de los temas que les interese, y yo los invito a que formen parte, se sumen y participen. Tenemos también un club del Compliance Officer que se reúne una vez al mes, para todos los graduados de la certificación. Y parte del trabajo que hace la Asociación de Ética y Compliance también es: el año pasado creamos un programa que se llama Supervalores, porque entendimos que el compliance es una cosa que no puede quedar solamente dentro de nuestro grupo y que tenemos que ayudar a crear una cultura de compliance, y qué mejor que hacerlo que invitar a las generaciones más nuevas. Entonces fuimos al colegio con un programa para chicos de colegio primario, de sexto o séptimo grado, y trabajamos con talleres y de forma lúdica para empezar a vincularnos con los valores y con la importancia de la ética en la vida cotidiana. Y habiendo así como muy, muy sucintamente nuestra página en internet, después Pame les va a, que está ayudando aquí detrás en este evento, les va a poner en el chat nuestra página en internet para que nos puedan visitar y ver más detalles. Y no me quiero demorar porque tenemos muy poquito tiempo y muchas cosas por aprender en esta reunión. Les quiero presentar antes que nada a los dos directores de la nueva comisión, que es la Comisión de Sostenibilidad ASG. Son Noelia Tabó y Joaquín Tribolo, y les quiero dar la bienvenida como directores a las comisiones de estudio. Y muy brevemente, porque tanto Joaquín como Noelia tienen perfiles que han hecho muchas cosas y tienen una experiencia enorme. Pero sí les quiero contar que Noelia es especialista en compliance, sostenibilidad y finanzas sostenibles. Es docente en distintas certificaciones internacionales. Es miembro activo además de Fundación Flor, una asociación que es aliada de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y también es parte de la red de Women in Compliance que compartimos. Joaquín es gerente de prácticas de consultoría y aseguramiento de ESG y Compliance en BDO Argentina. Ha liderado y ejecutado más de una docena de proyectos relacionados con sostenibilidad y con compliance. Noelia, Joaquín, bienvenidos, les dejo el espacio. Bueno, muchas gracias, Marian. Buenas tardes a todos y a todas las que están conectados. Bueno, para mí personalmente es un placer estar inaugurando este espacio. Es un largo anhelo ver a la Asociación Argentina de Ética y Compliance traccionando sobre estos temas. Sé que muchas de las personas que están conectadas del otro lado comparten esta visión de un compliance que va mucho más allá de lo que es lo estrictamente normativo, que es un compliance que va quizás a la vanguardia,
un compliance que es, o que abraza nuevas miradas, y un poco desde ese lugar también nace esta comisión. Estoy acá un poco para contarles cómo es que surge, cómo se genera o cómo se gesta este espacio. Eh, Muchos de las personas que venimos de este ámbito entendemos que compliance es como una suerte de libro que está continuamente escribiéndose, no es algo tallado en piedra que surge en un momento y que así va a estar a futuro siempre, sino que es algo que está en una constante evolución. Y muchas veces esta evolución a veces nace desde un lugar de incomodidad, quizá. Y te preguntas, capaz, incomodidad respecto de qué. Bueno, incomodidad respecto de ver ciertas cosas que nos rodean como profesionales del compliance y que cada vez son más acuciantes y son emergentes que cada vez más atraviesan nuestra dinámica de trabajo diario. Y un poco desde este lugar es en donde entendemos que hacen falta nuevas perspectivas, hacen falta un lugar en donde traer a la mesa nuevos diálogos se hace urgente. Eh, Entendiendo esto, propusimos la generación de este espacio que con muchísima generosidad Laura Labia, Leonardo Chipari y Carlos Rosen nos habilitan para seguir poniendo al frente a la Asociación Argentina de Ética y Compliance como ese lugar al que muchos de nosotros y nosotras lo tenemos como lugar de referencia y de pertenencia y también de búsqueda de conocimiento. Eh, por eso nos parecía importante que se genere este ámbito en donde tener este ida y vuelta, contarles que este va a ser una comisión en donde vamos a traccionar algunas mesas de trabajo sobre distintas verticales que hacen a la perspectiva de sostenibilidad y entender también que de la mano de este concepto de un compliance en constante evolución, hace falta también la apertura mental y abrazar nuevas ideas eh, en pos de tal vez construir un mundo que nos incluya a todos, ¿sí? Esto es un poco la invitación desde esta comisión. Esta comisión parte un poco de la idea de traccionar la agenda de la integridad sostenible, respecto de la cual ahora Joaco les va a hacer una introducción. Joaco. Muchas gracias, Noé, muchas gracias, Marian, y a todos los presentes por haberse sumado en esta tarde de miércoles. Me gustaría arrancar, Noé, con una pregunta, y la pregunta sería, ¿qué debemos hacer como seres humanos para no perecer o para no morir en el intento? Y para asegurarnos nuestra existencia, y obviamente la existencia también de los mercados en donde se desenvuelven las empresas y las compañías, es hora de reforzar el compromiso que nosotros ya tenemos, pero tenemos que tratar de agudizarlo para no solo con la sostenibilidad, sino también con la integridad. Es decir, hacer siempre lo correcto. Y es un lema, como decía Marian, de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, pero nos preguntamos nuevamente, ¿qué significa hacer lo correcto? Bueno, hacer lo correcto significa respetar los derechos humanos, asegurar los estándares laborales, cuidar el ambiente y obviamente luchar contra la corrupción. El marco conceptual de la integridad sostenible nos proporciona una guía para llevar a la acción todas estas iniciativas y a su vez también promover la armonización de los principios, tanto de la sostenibilidad como de la integridad o del compliance, en todas las actividades que hacemos y en todas las actividades humanas, con un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Bueno, construir un futuro más justo, equitativo y sostenible para las generaciones futuras y obviamente también para las presentes. Dicho esta breve intro, me gustaría presentar a los speakers, que son speakers de lujo, que tenemos hoy a Delia. Delia, muy buenas tardes. Delia es doctora en Derecho, experta en integridad y anticorrupción, es miembro del Consejo Global del Futuro sobre Buen Gobierno del Foro Económico Mundial y se desempeñó como presidenta de Transparencia Internacional durante los periodos de 2017 a 2023. A su vez también nos acompañan Flavio Fuertes, que Flavio es licenciado y máster en Ciencia Política de las Universidades de Buenos Aires y la UNSAM, respectivamente. Desde el año 2004 es director ejecutivo de la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas. Bueno, hecho esta breve intro y no quiero explayarme mucho más porque obviamente estamos muy ansiosos por escuchar a nuestros speakers de lujo. Me gustaría empezar con una primera pregunta en este conversatorio para ambos y quien quiera comenzar puede hacerlo.
En un mundo que se presenta con cada vez mayores desafíos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿piensan ustedes que las áreas de compliance están preparadas para enfrentar tales desafíos? ¿Quieren que Ah, empiece yo? Con todo gusto. vamos, Sí, Delia. Delia. Gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa de la asociación y a los nuevos directores de esta comisión. Les deseo el mayor de los éxitos. La tarea es muy importante para conformar un futuro mejor del que tenemos, más justo, como decía Joaquín, inclusivo y sostenible. A tu pregunta. Mi impresión es que no hay una respuesta unívoca, habiendo recorrido muchos países, hablando con mucha gente que hace compliance, que hace integridad, que trabaja en anticorrupción y en gobernanza. Hay empresas cuyas oficiales de compliance o cuyo sector de compliance está más avanzado, está preparado, está discutiendo este tipo de temas, han sido jerarquizados como corresponde, si es que el tema es importante, yo creo que lo es, pero hay otras empresas más pequeñas, las pymes, por ejemplo, es un tema donde cuesta entrar con esto porque hay costos asociados, menos costos de los que las empresas pymes creen, pero de todas maneras no hay todavía una tradición de decir, bueno, esto tiene que ver conmigo, pareciera que es algo para las grandes empresas. Y hay una distinción que tiene que ver con las distintas industrias. No todas las industrias se han sumado a una nueva visión de compliance, que yo creo que debe ser de integridad. Compliance fue maravilloso como progreso, pero está superado. Nosotros en el Global Future Council del Foro Económico Mundial, en el 2018 lanzamos una iniciativa. Estos Global Future Council tienen como misión reunir a académicos, CEOs o compliance officers, gente de la sociedad civil, para discutir informalmente sobre futuro en determinadas cosas. En el Global Future Council de Anticorrupción, nosotros lanzamos en el 18 todo un esquema de trabajo bajo el leitmotiv Integrity Beyond Compliance, la integridad más allá del compliance. Trabajamos con empresas multinacionales, miembros del foro y demás, y se avanzó mucho en eso, precisamente con la idea de que había que mover el compliance como disciplina a algo más comprensivo. Había que sacarlo de lo legal, de los oficiales de cumplimiento con visión de abogados centrados en las obligaciones que surgen de la ley, y llevarlos realmente a lo que se conoce después como los reportes ASG o toda la variedad de reportes que ahora hay, que van más allá y hacen hincapié en el stakeholders capitalism, el valor, el propósito como temas centrales de discusión. Ahora, esto requiere, y por eso digo que estamos en distintas etapas, requiere jerarquizar la función, llámese compliance, aunque mantengan el título, digamos, jerarquizarla, ponerla en el nivel correspondiente de la empresa, dotarla de recursos y permitirles que realmente reporten al máximo nivel y puedan integrar lo que están haciendo en todos los sectores. Noelia decía invitar más gente a la mesa y ser invitados a las otras mesas, agregaría yo. Y en esto estamos un poco atrasados. Yo siempre cuento el ejemplo, algo que me pasó, y todo lo que cuente de anécdotas son reales. Hace un tiempo me llama un directorio de una empresa argentina importante, una empresa estatal muy importante, y para hablar con el directorio estaba el presidente, los directores, y se suponía que íbamos a hablar de compliance y de cómo esta empresa hacía todo lo que tenía que hacer. Entonces yo pregunté si no estaban los oficiales de compliance en la reunión. Y me contestaron, sí, las chicas de compliance son muy buenas, han ido a buscar el café.
Muy bien, si ya lo llamamos las chicas de compliance, no es estar preparado. Y si la habían mandado a buscar el café, peor aún. Así que me parece que en eso todavía en muchas empresas hay mucho que hacer, en nuestro país más que en otras, pero también hay ejemplos mundiales de primer nivel que trabajan muy seriamente estos temas. Así que creo que es una tarea para el futuro, digamos. Excelente, Delia. Sí, Flavio. Bueno, voy a aportar poco a la introducción que ya hizo Delia. Mi respuesta sería sí y no. Si están preparadas, diría que sí y no. Digamos. Tendería a pensar que sí, en la medida en la que, estoy de acuerdo con lo que dice Delia, en la medida en que el compliance dé un paso más allá. Nosotros estamos hablando del compliance de segunda generación, que tiene que ver con la integridad, que tiene que ver con la transparencia en un sentido muy profundo. Hay una demanda de los grupos de interés por acceder a información sobre cómo las empresas se manejan, sobre cómo se relacionan, pero fundamentalmente acerca de cómo mitigan los impactos que vienen derivados de sus propias actividades. Pero hay otra mirada incluso de la transparencia, y lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Pacto Global, son empresas que hacen compromisos públicos con la agenda climática, pero que no transparentan, ¿no? Por ejemplo, los indicadores y el monitoreo de evaluación y seguimiento que permitan llegar a esos objetivos al 2030 de reducción de sus emisiones. Yo creo que el compliance también tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la transparencia, con el acceso a la información y cómo uno de alguna manera se hace responsable de los impactos que la propia actividad empresarial tiene sobre los grupos de interés y fundamentalmente entender que esos stakeholders son portadores de derechos. Creería que no están preparados si no cumplen con todas las condiciones que dijo Delia, si el compliance no está en esta mirada más holística, más integral, más abarcativa, más transversal. Y al mismo tiempo diría que no están preparados porque si seguimos haciendo los negocios como lo estamos haciendo, los escenarios que tenemos hacia adelante son tan complejos, son tan inciertos, de tanta vulnerabilidad, y las empresas van a estar siendo cada vez más sometidas a presiones, a demandas en ese sentido, y los escenarios son casi imposibles de imaginar. Entonces, creo al mismo tiempo de que es difícil, digamos, pensar de que hoy uno pueda estar preparado a los desafíos que vienen hacia adelante, que, insisto, si no cambiamos la manera en la que hacemos los negocios, esos conflictos sociales, culturales, que se van a complejizar con la aceleración de la tecnología, cada vez más disponible hacia todos los sectores, las empresas van a verse cada vez más afectadas, digamos, en ese sentido. Así que mi respuesta a tu pregunta, que parece sencilla, creo que no tiene una respuesta concreta, y diría entonces sí y no, aunque probablemente estaría más cerca de decirte que no, porque el común de las empresas no están haciendo el recorrido del compliance como creo que debería llevarse adelante hoy en día. Pero creo que tenemos una gran oportunidad. Sí. Y si me permitís, Flavio, recalcar lo que hacen, y vos sos parte del Pacto Global Argentina, la red local, digamos, destacar lo que hacen las redes locales del Pacto Global. Es fundamental, y sería fundamental que más empresas se sumaran a esas redes. Cuando uno anda por el mundo visitando redes locales, acabo de estar en la conferencia de integridad de la OCDE, y uno de los eventos y en el que me tocó hablar era organizado por el Pacto Global Brasil, en la Cámara Internacional de Comercio. Y realmente son fundamentales para poder bajar a tierra lo que el Pacto Global hace a nivel de su board y desde Nueva York en la sede central. Y es importante porque va marcando la línea, quizás acerca más estas cosas tan abstractas que pueden surgir en Davos o en Dubái cuando nos juntamos una vez al año los Global Future Council, lo baja a la realidad. Y creo que las redes locales aportan algo, que es mostrar que esa agenda de integridad es buena para el negocio. Que me parece que para adoptar
lo que estamos contando como principios o como visión del compliance y visión del propósito de las empresas y sostenibilidad y todas estas cosas, el mostrar que acá hay un caso de negocio que es válido. Y yendo a lo que vos decías de cómo se hacen negocios, y particularmente estamos en Argentina, eso tiene una implicancia especial, pero no es única en el mundo, obviamente, pero tiene sus bemoles, digamos. Ese cómo se hacen los negocios tiene que ver con otro elemento que a mí me parece central, incluso para más arriba de los oficiales de compliance, que es la acción colectiva. Porque la acción colectiva puede ser una respuesta a eso que vos estás planteando muy diplomáticamente, y yo lo voy a mantener en la diplomacia, pero creo que la acción colectiva es una posibilidad, es una herramienta que por supuesto no implica que toda la industria de un país o todos los negocios de un país estén en una misma iniciativa, pero sectorialmente la acción colectiva puede ser un gran freno a la corrupción, por ejemplo. Coincido. Absolutamente. No, Coincido. Ahora, si vos tenés una industria donde uno juega lo que no debe jugar, es decir, no sigue el lema de ustedes de hacer lo correcto, basta uno para que sea imposible que se cambie el sistema. Ahora, si todos dicen no, la cosa cambia. Y el incentivo para el lado de la demanda de corrupción también cambia. sin duda que la acción colectiva tiene un enorme poder traccionador. Y un poco hablando de incentivos, ahí, Delia, me gustaría preguntarte particularmente, vos tuviste oportunidad de presidir un órgano de referencia como Transparencia Internacional durante muchísimos años, y vos, desde tu perspectiva, ¿qué balances haces de la ley 27401 en Argentina desde su entrada en vigencia? Si esta ley irrumpió y vino para cambiar algo, o desde tu mirada fue un continuador de una situación que venía de hace años. No, yo creo que fue importante y se sumó a una tendencia en el mundo, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tampoco es que solo eso exista en el área de corrupción. Hay otras hipótesis, además de la 27401, donde las empresas asumen una responsabilidad penal también. O sea que no es que descubrimos la pólvora, pero en materia de anticorrupción esta ley fue muy importante. Quizás fue más importante como incentivo para cambiar conductas que el impacto que realmente consiguió. De todas maneras, una vez que está hecha la ley, hay que ver cómo se implementa, cómo avanza y demás. Yo creo que contribuyó a generar una mayor conciencia sobre la importancia de los programas de integridad o de compliance en las empresas, porque estaba ofreciendo una zanahoria, obviamente. Un buen o sólido programa servía de zanahoria para zafar de algunas sanciones o lograr la mitigación de algunas penas. Y eso al business le interesa. Entonces ahí hubo un incentivo. No siempre fue acompañado en las empresas con la inversión necesaria, y vuelvo a aquello de jerarquizar la función, tecnologizarla. Flavio hablaba algo de inteligencia artificial. Hoy estuvimos discutiendo en Risk Hub precisamente la incorporación de inteligencia artificial a las empresas para cosas concretas, bancos, compañías de otras industrias. Y ahí tiene que estar el compliance officer. Si no está, el riesgo que están asumiendo las empresas es fenomenal. Ahora, si ustedes quieren tener un análisis de riesgo razonable en esa en ese nuevo aspecto de la tecnología, tienen que tener no solo capacidades técnicas y expertise, sino también los recursos necesarios para analizar los riesgos al poner en marcha las herramientas
y después manejarlas con el cuidado suficiente para mitigar los problemas que va a causar con certeza, porque esto es una cosa que tiene muchísimos riesgos involucrados. Creo que tampoco fue acompañada al máximo nivel de los directorios, digamos. Me parece que la preocupación llegó, pero ustedes están en el campo, la preocupación llegó a los CEOs cuanto más. No sé si los directorios se dieron cuenta de lo que esto significaba. Y me parece que esa actitud, que obviamente tiene, como decía Flavio, no hay una única situación para todos, ese no llegar hasta el tope con la importancia del tema, también tuvo que ver con que el programa de integridad se transformara en una herramienta de tildar casilleros o el copy and paste, porque parecía que esto se soluciona con tener un hermoso código de ética que puede escribir el abogado, el mismo abogado que está en la empresa o el estudio que trabaja fuera de la casa, pero que puede escribir un código y que los códigos se pueden copiar, como si esto fuera llevar un programa de integridad sólido a la empresa, cuando, por ejemplo, una cosa que se ve repetidamente es que el mecanismo de incentivos de la empresa no tiene nada que ver con su código de ética. El código de ética está impreso y puesto en un acrílico en todas las oficinas, pero cuando se trata de la política de bonos y de ascensos, por ejemplo, en algunas empresas, eso tiene que ver con la ganancia que han obtenido, no importa cómo, y esto se ve en muchos países de multinacionales que actúan de una manera en sus casas centrales, pero cuando están trabajando con algún negocio en Asia Pacífico, lo que importa es el negocio y el bono va al que obtiene el contrato sin importar lo que dice el código de ética. Entonces, todas esas visiones de copy and paste, de sí, tengo un código de ética, no es lo que el espíritu de la ley está buscando, que es tener un sistema robusto. Pero estamos mejor que sin la ley, sí, y podemos usar la ley. Eso es lo bueno. Tenemos la ley, podemos usarla para generar mejores condiciones. Pero Flavio está en el terreno, así que no sé qué piensa él. No, muy de acuerdo con vos. Yo creo que fue un buen incentivo, fue un buen disparador. Nosotros vimos, de hecho, sin ir más lejos, digo, hoy, 6 de la tarde, 67 personas reunidas acá. Sin lugar a dudas, la ley ayudó a instalar el tema en la agenda en el sector empresarial. La figura del oficial de cumplimiento, creo que antes de la ley era realmente una figura muy minoritaria. No había, digamos, una figura tan extendida del oficial de cumplimiento previo a la ley. Efectivamente, creo que transformar la cultura de la organización lleva mucho tiempo y creo que es ahí donde encontramos alguna de las resistencias más grandes. En la cultura de las organizaciones encontramos resistencias en cambiar los incentivos, muy bien como vos decís. Vemos que los incentivos de corto plazo, rentabilidad, profit, digamos, muchas veces desincentivan estas prácticas que van hacia la construcción de valor en el largo plazo. Y en ese sentido, digamos, todos los seres humanos finalmente estamos motivados somos seres racionales y cuando los incentivos no son los correctos, finalmente no podemos tener las conductas que no son las esperadas. Entonces, en ese sentido, me parece que las prioridades de corto plazo compiten con las prioridades de largo plazo. Creo, sin embargo, digamos, que hay un problema a veces de gobernanza en las organizaciones y tiene que ver con el hecho de que a nosotros lo que nos ha llamado la atención para empezar a construir esta idea del compliance de segunda generación es cuando íbamos a preguntarle a las empresas, y nuestro punto de entrada era el oficial de sostenibilidad, ¿qué pasaba con el ODS 16? ¿No? Entonces, el ODS 16, cuando uno, digo, en la terminología de Naciones Unidas, es el ODS que hace referencia a la paz, al funcionamiento de las instituciones, a la transparencia, etcétera, y a muchas otras metas. La gente de sostenibilidad nos decía, no sé, anda y preguntarle a los de compliance. Cuando íbamos a preguntar a los de compliance, podíamos hablar del ODS 16, pero cuando queríamos hablar de otros temas de la agenda de sostenibilidad, nos decían, anda a hablar con el de sostenibilidad. Claro. Y nosotros lo primero que nos imaginábamos lo primero que se tiene que generar es un mayor puente
Y ahí yo creo que el oficial de cumplimiento y el oficial de sostenibilidad se tienen que ver como aliados en la construcción de correctos incentivos y empezar a entender que tienen una gran complementariedad en el trabajo que hacen en el día a día, que los dos tienen un montón de instrumentos que son muy útiles unos para los otros, y finalmente que los dos están en el objetivo de crear valor para el negocio en el largo plazo. Y cuando uno crea valor para el largo plazo, significa crear valor para los accionistas, para los trabajadores, para la sociedad, etcétera, etcétera. Y ahí creo que hay un puente, digamos. Ese puente no está suficientemente bien construido, creo que hay un problema de gobernanza en las empresas a la hora de trabajar este tema, y sin embargo hay dos áreas que a veces tienen, yo creo, el mismo rango, no el que nosotros quisiéramos. En el de sostenibilidad creo que sufre muchas veces la misma degradación, podríamos decir, aunque creo que el oficial de cumplimiento es una persona que tiene la posibilidad de ser más escuchada por el CEO y por el directorio de la organización. Y en ese sentido creemos que el oficial de cumplimiento debería liderar un poquitito más, digamos, este trabajo, porque finalmente, digamos, el CEO a la hora de tomar una decisión le va a preguntar al área de cumplimiento si no está metiendo la pata, ¿no? Y en el área de sostenibilidad finalmente no tiene esa posibilidad, ¿no? Tarda más en llegar al CEO. Sí, no, Ahí, muy de Flavio, acuerdo con eso, sí. pero si me permitís volver a esto de crear el puente, estoy totalmente de acuerdo y les voy a contar una experiencia que hicimos en el 2019 con el Foro Mundial y las empresas que son parte de la iniciativa anticorrupción del foro. O sea, estoy hablando de multinacionales con mayúscula, 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 digamos. Entonces, tratando, y después les voy a pasar el link, o por lo menos se los voy a pasar a los chicos para que lo circulen, el link de todo lo que hicimos. Uno de los temas que nosotros apuntábamos a corregir era precisamente ese déficit de gobernanza para lograr la cultura de integridad. No era solo decir cuáles eran los principios, sino ponerlos en práctica. Y una de las cosas que nosotros sosteníamos era, hay que construir esos puentes. No podemos seguir con los silos donde cada uno es un ministerio, suponiendo que fueran ministerios y no simples direcciones, pero ni aún siendo ministerios podían hacer el trabajo solos. Entonces decidimos hacer un ejercicio convocando a los oficiales de sostenibilidad, la máxima autoridad mundial de cada una de estas empresas, trabajamos con 6 que se voluntariaron, convocamos a al máximo responsable de sostenibilidad y al máximo responsable de compliance, de 6 empresas top. Y primero dije, para someterlos a este ejercicio, íbamos a plantear 2 dilemas actuales, y todos los dilemas actuales abarcan a todo el mundo. Importante, el mundo de la ley por un lado y el resto por el otro ya no existe. Entonces dijimos, bueno, vamos a mezclarlos de empresa a empresa. Y después se nos ocurrió, no los mezclemos porque entonces van a perder la espontaneidad de hablar con el que trabajan y es la misma empresa y no van a tener ningún problema de conflictos de interés o de conflictos de información y demás. Entonces pusimos al oficial de cada empresa de sostenibilidad con el de compliance. Algunos se conocieron en el Zoom, para que te des una idea. Y estoy hablando Sí. de empresas muy importantes y que estaban comprometidas en esto. Se conocieron en el Zoom que organizamos. Por supuesto que estaban súper contentos. Esperamos nosotros que después hayan seguido siendo amigos y hayan seguido hablando. Porque la verdad es que la riqueza de esa discusión, después que les planteamos el problema, lo discutieron entre ellos y volvieron, la riqueza fue muy importante, precisamente porque había 2 miradas. Y lo mismo, si yo tuviera que volver a hacer el ejercicio hoy, invitaría al jefe de IT o de inteligencia artificial, si es que ya hay compañías hay países donde se está sugiriendo que haya un Chief AI Officer, ¿no? Un oficial encargado de inteligencia artificial. Pero el que sea, siempre hay uno que se ocupa de la cosa tecnológica, aunque no sea un oficial. A ese habría que traerlo
al ejercicio. Esta mañana, en otro seminario, escuché a uno de los jefes de inteligencia artificial de una empresa importante, no argentina, y esto va a lo que decía Flavio, se presentaba y habían desarrollado una cosa muy sofisticada para detectar lavado de dinero. Era una iniciativa para detectar patrones sospechosos, y etcétera, etcétera. Lo habían desarrollado in-house. Y esta persona, que era tecnológica pura, era como la dueña del sistema. Y en un momento ya al final dijo que una de las lecciones que habían aprendido, pero la habían aprendido después de poner en marcha el sistema, era que estaba bueno invitar al compliance officer. Imagínense que en lavado de dinero, porque hay temas que son más lejanos al compliance officer. No lo deberían ser, pero están un poco más lejos. Pero en lavado de dinero, yo creo que el compliance officer tiene que ser la cabeza y el que convoque a esta mesa. Por supuesto que eso requiere habilidades o capacidades que no todo compliance officer tradicional tiene, porque generalmente la mayoría son abogados o de formación legal. Acá, hoy por hoy, para hacer frente a las expectativas y a las demandas, tenés que tener otro perfil. No digo que no sean abogados, digo que sean abogados, pero que tengan otra formación. Tienen que saber de tecnología, tienen que saber de geopolítica, porque una de las cosas interesantes, más desafiantes, y lo vimos con la invasión rusa, por ejemplo, y en algunas empresas con el conflicto en Gaza, una de las expectativas, además de, bueno, la expectativa de que la empresa trabaje bien y no genere riesgos climáticos o los mitigue adecuadamente, la necesidad de trabajar en lo social, la ética laboral, etc. Hay una demanda que en algunos países europeos y en Estados Unidos se nota mucho, que es la demanda de un posicionamiento. Las sociedades en general no solo exigen la licencia social, digamos, la legitimación de una licencia social para la empresa, sino que están exigiendo que las empresas tomen posición. Y ahí eso tiene que llegar al tope de la empresa, obviamente, en temas tan arriesgados. El CEO tiene que llegar al board y el board tiene que hablar con el oficial de integridad, porque hay mucha cosa que discutir ahí. Lo vimos mucho en el Global Compact cuando se produjo la invasión rusa. Recuerden que las empresas, algunas se iban, otras cambiaban el negocio, otras hacían otras cosas, vendían sus acciones. Bueno, hubo toda una discusión de qué hacer y esa discusión estaba impulsada incluso desde los propios empleados. En el sector tecnológico hay mucho de esto. Se acaba de producir otro movimiento en Google al respecto. Hay una demanda nueva de posicionamiento que requiere conocimientos que van más allá de lo regulatorio clásico, de si esto está prohibido, permitido o aceptado. Acá hay otra cosa que mirar antes de responder a eso. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo una demanda social muy importante cuando la Corte dejó sin efecto la normativa que autorizaba el aborto, ¿recuerdan? Cuando la Corte americana da vuelta el caso que sostenía la posibilidad de aborto, hubo mucha discusión en las empresas sobre cómo se iban a posicionar y qué iban a hacer. Algunas incluso tomaron acciones en los estados donde quedó prohibido, tomaron acciones para facilitarle a sus empleadas que pudieran viajar a estados donde todavía el aborto era permitido. Pero eso respondía a una demanda y por supuesto que la demanda no es pareja, ¿no? Porque esto se plantea precisamente, el posicionamiento se les plantea a las empresas en el momento en que hay un dilema y hay dos partes. Entonces la discusión yo creo que es de las cosas más demandantes o desafiantes
para un oficial de integridad, cuando le pregunten por eso. ¿Qué Y ahí hacer? también, Delia, Es traigo que correcto. es lo importante que es el posicionamiento, pero también dándole contenido desde la acción, ¿no? Porque muchas veces se ve esto del posicionamiento en determinadas cuestiones que en general son las que tienen cierta como expectativa en los consumidores y consumidoras para, no sé, en términos, por ejemplo, de diversidad. Y cuando eso está acompañado de una acción puertas adentro de la empresa es genuino, pero cuando no, ese posicionamiento que a veces se les exige termina en prácticas de pinkwashing o rainbow washing que Sin duda. terminan siendo completamente contrarias a lo que se buscó. Pero ahí me gustaría también aprovechar que está Flavio, que es un gran referente, o es el referente en sostenibilidad, para preguntarte en términos prácticos y de gestión, digamos, si lo queremos llevar a ese punto, ¿cómo podemos las áreas de compliance adoptar una perspectiva de sostenibilidad? Si tuvieras que buletear y decir, bueno, mínimamente estas acciones Hacer un de bullet. labor conjunta. Bueno, difícil igual hacer bullets, pero Difícil, ¿eh? yo creo que hay que tener varias cosas. Primero, yo creo que hay que cambiar un poco la perspectiva, digamos, ¿no? Tal vez voy a usar algunos de los argumentos que recién expresaba Delia. La primera es entender que la empresa no es un actor más en la sociedad, ¿no? Es un actor importante, es un actor de peso y todas sus decisiones terminan teniendo impactos y causan o contribuyen a causar un determinado impacto. En ese sentido, yo creo que el oficial de cumplimiento debería tratar de cambiar un poco la perspectiva y asociarse más, como decía, al de sostenibilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que por lo general lo que uno ve en el oficial de cumplimiento es un muy buen profesional que entiende que determinado comportamiento puede significar un riesgo para la empresa. Y entonces su advice, su consejo a la empresa es no lo haga. Ahora, me parece que la nueva perspectiva, y yo hacía referencia a que la empresa tiene vínculos con stakeholders, esos stakeholders son portadores de derechos, y entonces hay que ampliar un poco más la perspectiva y entender de que también hay riesgos en ese comportamiento que adopta la empresa en los grupos de interés, y entender que entonces uno genera impactos. Entonces no hay que mirar únicamente que ese comportamiento puede generar o exponer a la empresa a un determinado riesgo, sino el hecho de que un determinado comportamiento puede generar un impacto negativo sobre determinados grupos de interés. Entonces nosotros lo que decimos es, cuando un oficial de cumplimiento hace una matriz de riesgos, a esa matriz de riesgo debería tratar de incorporarle la mirada de la matriz de riesgos que produce o de materialidad que produce el área de sostenibilidad, que por lo general es una mirada más de adentro hacia afuera, ¿no? De cómo la organización impacta sobre los grupos de interés, mientras que la mirada de riesgo es, en el oficial de cumplimiento, es al revés. Y lejos de intentar entender, digamos, de que acá hay una competencia por ver quién tiene más importancia a la hora de construir una matriz de riesgo, porque hablando de anécdotas, un CEO de una compañía lo que nos decía es, miren, todas las áreas hacen matrices de riesgo. El área de cumplimiento, el área de sostenibilidad, el área de medio ambiente, el área de seguridad, salud e higiene. ¿Saben cuál es la única matriz de riesgo que termino viendo cuando todas me dan en rojo? La financiera. Entonces, creo que es importante entender también ahí de que si nosotros hacemos economía de matrices y el oficial de cumplimiento y el oficial de sostenibilidad adoptan esta mirada complementaria y construyen juntos una matriz de riesgos de impactos, me parece que van a tener más posibilidad de poder captar la atención de quien toma la decisión final, que es un board o un CEO de una organización. Así que ahí hay una recomendación, yo diría, de gestión muy práctica, en el sentido de no hace falta construir otra matriz nueva, no estamos invitando a las empresas a que hagan una matriz nueva, lo que estamos diciendo es, primero, reconózcanse como un actor que tiene impacto sobre los grupos de interés, salga el oficial de cumplimiento de su oficina, vaya a consultar con los grupos de interés, qué es lo que pasa si la empresa hace este contrato o no hace este contrato, qué pasa si no controla a sus proveedores o si controla a los proveedores en temas de trabajo infantil, etcétera, etcétera, que encuentren en el oficial de sostenibilidad un aliado para hacer juntos una matriz de materialidad y una matriz de riesgo que pueda captar la atención en esa competencia que genera al interior de la empresa que todo el mundo construye una matriz de riesgo,
pero que finalmente se termina privilegiando la que no queremos que se privilegie, que es la financiera, pero que finalmente es la que termina hoy ganando y teniendo preponderancia. Y en tercer lugar, me parece ser el oficial de cumplimiento de esa área que asesora, ¿no? Que muchas veces me parece también que hay una asociación por parte de algunas áreas de que el oficial de cumplimiento es casi un auditor, que te va a decir todo lo que no tenés que hacer, y por el contrario, tratar de ponerse más del lado, digamos, de la empresa, de facilitar haciendo lo correcto o haciendo las cosas de acuerdo a esos valores que están muy bien declarados en ese código de conducta o en ese código de ética de la organización. Entonces, ser un facilitador y ayudar a las distintas áreas a cómo hacerlo, me parece que también es otra cuestión práctica que podría muy rápidamente implementarse. Y yo Excelente, le Flavio. sumaría entrenar Sí. a los líderes también, ¿no? Me parece que hay, que digamos, Sí. Si ustedes hablan con la gente de Lean Compliance, ¿no? Ellos ponen el acento en el mundo líquido en el que vivimos, siguiendo a Boyman, y esa flexibilidad permanente, y creo que si no era Mariana, Noelia mencionaban el cambio continuo, requiere por parte de los liderazgos en las empresas y en el resto del mundo, digamos, un coaching para que abandonemos la idea de que, bueno, en el desarrollo humano en general, invertimos tiempo en aprender algo, lo manejamos, lo dominamos y con eso después ya seguimos. Eso en el siglo XXI no va más, y menos si uno tiene una posición dirigencial. Entonces, también hay que incentivar esa disposición a la innovación y el cambio en los líderes, ¿no? Porque si no, el oficial de cumplimiento choca con un paredón. Y las iniciativas que propone no son entendidas, no son entendidas. Yo creo que más que la oposición por la oposición es que no entiende alguna dirigencia la importancia de lo que se está planteando. Y eso te termina descorazonando. Si uno realmente está entrenado y es un oficial de integridad de primera, que está mirando todo, que sale de su oficina, que habla con los stakeholders, que habla con el resto de los colegas, pero cuando llega arriba con una iniciativa no encuentra respuesta, se termina cansando y desincentivando, y en términos argentinos diríamos que se achancha un poco, ¿no? Que queda estancado. Y eso es lo peor que nos puede pasar a una empresa, a una organización y a una persona en el siglo XXI. No hay otra chance. La única chance es tener la cabeza abierta, dispuesta a innovar, atenta a los riesgos y dispuesta a aprender nuevas cosas y a mirar, muchas veces mirar con nuestra perspectiva las cosas nuevas, porque por ejemplo, en materia de inteligencia artificial que yo vengo trabajando hace unos años, no es que yo me vaya a transformar en programadora, ¿no? A mí no me interesa eso ni lo voy a poder hacer a esta altura. Lo que yo hago es conocer de qué se trata y cómo funcionan todos esos sistemas para aplicar mi visión. Ojo, derechos, ojo, cumplimiento de la ley, ojo, ética, ojo, privacidad, ojo a la autonomía de la persona, pero siempre son los aspectos en los que uno tiene cierta maestría, porque son los que se ha formado, pero tener la cabeza abierta. Y en tren de anécdotas hace años cuando yo llevaba estos temas, ¿se acuerdan de Cambridge Analytics y elecciones absolutamente manipuladas? Tema que está hoy en la cartelera de todos los países que están teniendo elecciones por los fakes y todas estas cosas. Yo invité al board de Transparency, al board internacional, a la gente de Privacy International, que era la que había trabajado mucho en el tema de Cambridge Analytics, y después de la reunión seguíamos hablando del tema y uno de mis colegas me dijo: Delia, deja de hablar de estos temas, no tienen nada que ver con transparencia e integridad, y además vos sonás como si fueras Isaac Asimov hablando.
por supuesto que 7 años después la situación es completamente distinta, todo el mundo está atento a esto, la organización Transparencia Internacional está trabajando en esto, pero esa fue la primera reacción que por supuesto a mí me dejó medio congelada, pero con mi espíritu batallador seguí y conseguí lo que quería, que era que la gente mirara que así como nosotros desde Transparencia Internacional tenemos el objetivo de controlar al poder, teníamos que, y lo sabemos hacer con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, teníamos que también saber cómo controlar esta nueva forma de poder, porque realmente estamos discutiendo poder cuando hablamos de inteligencia artificial. Entonces, ese entrenamiento y esa cabeza abierta a mí me parece central para el oficial de cumplimiento, para todo su equipo, para la empresa y arriba también. Excelente, Delia. Y me gustó un poco lo que conversaban hace un ratito de esto de crear puentes entre el compliance officer y el responsable de sostenibilidad. Si tuvieses que mencionaste muchas de las competencias o de las habilidades que debería tener un compliance officer para justamente implementar o migrar hacia un concepto de integridad sostenible. ¿Cuál otra competencia? Pensando que en el auditorio hay muchos compliance officer, también hay algunos responsables de sostenibilidad, y ahora le vamos a preguntar a Flavio, ¿qué competencias o habilidades debería tener un compliance officer para realmente abrazar el concepto de integridad sostenible e ir hacia ese compliance de segunda generación, como plantea Flavio? Lo primero es incentivar su capacidad de trabajar en equipo que trasciende a los que trabajan con él directamente. Esa capacidad de trabajar en equipo es central hoy por hoy, porque el trabajo en, decíamos, compartimentos estancos, en silos, cada uno tiene su cartera y de eso se ocupa, y eso queda reflejado en lo que decía Flavio de las matrices de riesgo. Casi hay tantas matrices de riesgo como chief officers allá en cada una de las áreas. Y eso es cultura. Entonces hay que cambiar la cultura de una organización es algo muy, muy complicado, que requiere una gran inversión y que requiere ejemplo y que requiere disponibilidad. Yo creo que apertura mental es lo primero, trabajar en equipo. Y concebir lo que uno hace como parte de ese actor social tan importante, no como mi espacio, mi metro cuadrado, digamos, en la empresa, sino yo soy uno en una cosa que es un actor social con stakeholders adentro y afuera que deben ser escuchados y atendidos. Y salirse, si estamos hablando del compliance officer, de su mentalidad regulatoria. Y eso cuando uno habla con los compliance officers, lo descubre al minuto 2, ya sabes si estás hablando con alguien que no está en el compliance 2.0, como ustedes llaman, o en el integrity que nosotros decimos, sino que está todavía en yo sé las reglas y mi innovación, que también es necesaria, es conocer las nuevas reglas que se van dictando. Y mi trabajo es que todos los demás cumplan con las reglas que yo les digo que existen y que yo controlo si cumplen. Entonces, también hay un posicionarse no desde la torre de marfil regulatoria, que es algo muy innato en los que somos abogados y demás, sino bajar un poquito, me parece, y ponerse al mismo nivel o subir a los demás, pero no creer que porque yo sé las reglas tengo una ventaja. Debería avanzar más allá de la regla. Yo creo que esa capacidad de los oficiales de compliance de dejar de mirar a la regla como su gran objetivo, o al evitar las sanciones por incumplir la regla es su gran objetivo, porque muchas veces ni siquiera es la regla, no le importa tanto la regla como evitar las sanciones si no se cumple, y eso también se nota mucho cuando uno habla con los oficiales de compliance. Es decir, transformarse en un oficial de integridad y no en el Chief Legal Office de la empresa.
Me parece Excelente. que eso sería una gran cosa para empezar a cambiar, y esto es de hacer día a día con ejemplo y demás, el cambio de cambiar la cultura, el camino, digo, de cambiar la cultura de una empresa hacia una cultura de integridad. Excelente. Y Permitime, Flavio, lo mismo. Joaquín, te voy a Sí, hacer una pregunta y me va a ser difícil ya dale. agregar algunas otras características a lo que dice Delia, pero a mí me gusta siempre uso una metáfora futbolística, digamos, ¿no? que grafica y ayuda mucho, digamos. Y el hecho de cumplir las reglas está muy bien, digamos. Un técnico de fútbol también puede preparar un equipo para tratar de que el rival no le haga goles. Es probable que el resultado al final de los 90 minutos sea un 0-0, pero no va a salir campeón ese equipo. Ese equipo no va a salir campeón. Entonces, esa estrategia defensiva de tratar de que no me hagan goles puede ser productiva, puede hacer que yo no me vaya al descenso, pero no va a hacer que yo salga campeón. Y yo creo que el oficial de cumplimiento tiene que tratar de ser como ese técnico de fútbol que quiere ganar los partidos. Ganarle a la corrupción significa no solo tratar de evitarla, lo cual ya está bastante bien, digamos, porque protege al negocio, no lo expone al riesgo, evita multas, sino en realidad, y ahí conecto con la primera cosa que también dijo Delia, que es la acción colectiva. Esa estrategia ofensiva, intentar ganar el partido de fútbol, no lleva a otro lugar que intentar hacer acciones colectivas. Intentar cambiar ciertas reglas del juego que nos permitan ya no salir 0-0, sino al menos ganarle 1-0 a la corrupción, porque es sistémica, ¿no? Entonces, a un problema sistémico no se resuelve con soluciones individuales, se resuelve con acciones colectivas, se resuelve con soluciones que sean también de carácter sistémico. Y en ese Lo sentido, cual también, perdóname, lo cual también es importante recalcar que no es tan fácil de hacer de acuerdo a los contextos donde uno está trabajando. por supuesto, Cuando yo hablo con una empresa farmacéutica en Suiza sobre estos temas, tengo la posibilidad de generar un avance muy distinto al de hablar sobre estos temas en Ruanda por o en supuesto, por supuesto. Venezuela, por Finalmente, no el decir contexto de Argentina. institucionalidad explica Claro, mucho las posibilidades. Nosotros exacto. vivimos en una sociedad que tiene problemas de desarrollo y uno tiene que ver con que las instituciones no son confiables para nadie. O sea, las encuestas de opinión pública por lo general nos señalan de que los ciudadanos no tenemos confianza en las instituciones públicas, pero tampoco tenemos mucha confianza en las instituciones privadas. Así que ese contexto digamos, de desconfianza ciudadana en la cual las empresas hacen negocios genera obviamente un montón de problemas. Con un Sin agravante, embargo, que es que en esas encuestas, normalmente uno ve que los partidos políticos son claro, los que generan los que menos van en último confianza. lugar. Bueno, pero esas encuestas, cuando uno las lee a fondo, tienen otros datos que muchas veces han pasado desapercibidos, como que la confianza interpersonal es en nuestros países, Latinoamérica, más baja que la confianza que hay en los partidos políticos, que ya es el horror de todo el mundo. La confianza Exacto. interpersonal, la confianza Ahora, entre nosotros, claro, entre ustedes y sus colegas, entre los vecinos. Imaginen el contexto en que estamos hablando, ¿no? ahora, sin confianza en términos empresariales no hay mercado. No hay sociedad exitosa. Claro. Exacto, no hay ni siquiera sociedad que pueda prosperar. Ni hablar Sí. de futuro sostenible, No, tal cual. no. Vos es que Absolutamente. había una, Bueno, a ahí veces había para ir una pregunta. cerrando, Hay una pregunta ahí abajo que quisiera ah, tomarla. Sé que estamos como en No lo he horario, perdón, mirado. Noé. Pero hay dale. una Sí, pregunta que Flavio. ahí nos hacen la pregunta acerca de cuál es el costo de implementarlo. Y a mí me encanta dar vuelta a los argumentos, discúlpenme. Y yo le respondería a esa persona, es mucho más costoso no hacer. Sí. Es muchísimo más costoso no hacer. El riesgo al cual una organización se expone a la hora de tener prácticas corruptas, a la hora de tener prácticas no alineadas entre lo que se dice y lo que se hace, no alineadas a este tipo de valores, el riesgo al cual te puede salir bien durante mucho tiempo, ahora cuando te sale mal te va a salir carísimo. Ujú. Y lo estamos viendo en muchos otros Totalmente de campos. Lo mismo acuerdo. nos está pasando cuando hablamos de la acción climática. Por supuesto que sale un montón de plata la acción climática, pero estamos viendo el costo de no hacerlo. Vieron ayer la noticia de No, Dubái. de Dubái, claro. Bastaba ver Digo, esas imágenes para país más entender. preparado en términos de infraestructura para hacerle frente a un evento climático probablemente no exista en el planeta Tierra. Vemos que el costo de no hacerlo y que la solución es colectiva, no es individual. Claramente no es individual. Exactamente, Muy buena totalmente la de acuerdo. analogía. Hay que mostrar, y ese es otro trabajo de educación interna,
que, como decíamos al principio, la integridad, la transparencia, el no involucrarse en negocios de corrupción es bueno para el negocio. A la larga, y vos hablabas del corto y el largo plazo, a la larga es bueno para el negocio. Y si hay acción colectiva, la posibilidad de que sea bueno para el negocio es mucho más a corto plazo. Sí, se reduce el plazo. Tal cual. Bueno, ahí para cerrar, me gustaría preguntarles a los dos. Tenemos audiencia que es un público que viene del mundo de sostenibilidad, también personas que vienen mayormente del ámbito de compliance, pero nos gustaría preguntarles qué llamado a la acción concreto les gustaría dejarles a todos quienes nos están escuchando. Abran la cabeza e integren la integridad en la empresa. No es solo de la oficina de integridad. Integren la integridad. Formato Yo tweet, también, nos lo dejo de él. sí, vamos a dar definiciones de tweet. Yo lo que le diría es, ayúdennos a cerrar la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Y en segundo lugar, hay que hacer y hay que hacer saber. Es importante saber hacer. Por eso estos espacios son también valorados para nosotros, como la red de Pacto Global y otros espacios. Hacer saber a otros para inspirarlos, para motivarlos, para promoverlo, es realmente muy importante. Así que háganlo y háganlo saber. Corran la voz. Excelente, excelente. Bueno, Marian, hay algunas preguntas, ya fuimos respondiendo varias, pero ¿tenemos un ratito para hacer algunas más? Y Joy, está tan buena la charla, yo me voy a quedar unos minutos más y nosotros en general las charlas son de 1 hora, pero para el que se pueda quedar yo creo que está buenísimo, se pueden aprovechar para contestar estas preguntas Flavio y Delia porque está buenísimo. Perfecto, Dale. perfecto. Vamos con una especial para Delia que nos parece interesante, que tiene que ver con la ley 27401. ¿Dónde está? Nos preguntaba... Sí, te interrumpo un minuto, ¿no? Porque Sí. justo vi la pregunta hace un ratito, creo que es de Julio. Sí, de Julio, para Yo le responder. contesté y capaz por eso se bajó. Ah, se borró, se la contestaste vos, Borró. Marian. Bueno, Yo le había contestado y solo me meto esto y ya, o sea, justo hoy salió publicado en prensa una nota que es por lo menos que yo conozca, el primer caso de aplicación de la 27401, que es un caso de autodenuncia de una empresa privada por hechos de corrupción, con la celebración de un acuerdo de colaboración eficaz, en donde la investigación judicial avanzó. Bueno, justamente la noticia tiene que ver con allanamientos, detenciones, secuestro de documentación, etcétera. Así que si quieren, copio el link en las respuestas para que lo tengan todos. Así que eso era un poco la pregunta. Si no había habido ningún caso, bueno, no es mucho, pero aunque sea uno, sabemos que tenemos. Yo no puedo ver las preguntas porque no están en el chat, están en Question and Answers y no las tengo disponible acá. Por el link. bueno, igual ahí lo que podemos hacer, tengo una pregunta que es bastante interesante para los dos, que dice, ¿no les parece que compliance es uno de los ejes de la sustentabilidad dentro de la G, donde el CEO es el responsable último de la sustentabilidad de la empresa, incluyendo tanto la I, la S y la G? Obviamente, si yo tuviera que elegir cuál es la letra más importante, es la G. Sin G no hay E, no hay S, o como lo quieran decir en castellano. La G es fundamental, es fundamental. Y ahora no quiero distraerme buscando links, pero después se los paso a Natalia, que los puede circular. Uno de los trabajos que hicimos en el Foro Económico Mundial sobre esto fue precisamente decir qué implica la G en materia de anticorrupción. Y tenemos una página muy sintética con los aspectos que desarrollar un buen sistema de gobernanza en una empresa debería poner atención. Así que eso se los paso después, se los prometo a Noel. Dale, perfecto. Otra pregunta que me parece interesante que nos traen sobre la directiva de debida diligencia en las empresas en materia de sostenibilidad, en términos de extraterritorialidad. ¿Qué impacto podría tener y si podría alentar la implementación de una perspectiva de sostenibilidad en las empresas?
¿Empiezo Claudia, yo? toda tuya. Sí. Empiezo yo. Mira, me voy a tomar el riesgo de irme a algo que manejan los abogados y los chief officers, chief compliance officer, digamos. Tenemos ejemplos en la historia de leyes que son aprobadas en un país y que tienen efectos extraterritoriales. Si mal no recuerdo, la ley Sarbanes-Oxley tenía un capítulo donde una empresa argentina que cometía un acto de corrupción pero utilizaba un servidor con base americano, podía ser que entonces el regulador americano impusiese una multa o una pena en una empresa argentina. En este caso había el regulador, digamos, ejercía de alguna manera esa autoridad extraterritorial. Yo creo que efectivamente sí, sobre todo las regulaciones que está haciendo la Unión Europea tienen un efecto extraterritorial muy fuerte. Ahora, no va a ser por medio del regulador, sino es la empresa misma a la cual vos le vendés tu producto, del cual vos sos parte de cadena de valor, la que te va a venir a pedir el cumplimiento de ciertos estándares sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo. Entonces, va a ser mucho más frecuente en los próximos años que un productor formoseño de porotos que le vende su producción a un supermercado británico o francés o alemán, que le caigan con una auditoría ambiental o social o que le pidan información para entender cuál es la trazabilidad del producto y que le garantice de que no hubo trabajo infantil en ese proceso de siembra, cosecha y exportación de porotos de Formosa. Entonces no va a ser el Estado alemán el que va a venir y te va a venir a castigar, porque ahí no llega la ley, pero creo que todas estas regulaciones que está emitiendo la Unión Europea tiene un efecto extraterritorial, pero fundamentalmente por el lado del mercado, Totalmente. Va a por el perder lado del la Estado. posibilidad de proveer a esa empresa si no puede garantizar que ha cumplido con los requisitos. Y ese es el espíritu Totalmente. de la legislación europea, tanto en este punto como en lo que acaba de aprobar de la ley de inteligencia artificial. La idea es exactamente la misma. No referido a trabajo infantil, sino referido a los 3 niveles de riesgo que la ley europea ha definido. Pero si uno quiere seguir trabajando como proveedor de una empresa o como miembro de la cadena de valor, o se ajusta o pierde el cliente. Así de Sí. sencillo. Por supuesto, uno en conversaciones con empresas te dicen, bueno, pero nuestro principal mercado es China e India. Claro, uno también lo que dice es, en realidad, digamos, uno comparte más los valores de la Unión Europea en este sentido, y por eso hace referencia a la Unión Europea, porque es la zona económica que está teniendo más liderazgo, si queremos decir, por el lado de la regulación o de la autorregulación más sofisticada y más innovadora. Sin embargo, lo que nos están diciendo algunos expertos también en Naciones Unidas es que China, por ejemplo, estaría aprobando en breve un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos. Entonces, lo que Te le estaba decimos a por algunas dar, empresas es, claro, te mira, estaba por ¿sabes dar qué? ese ejemplo. Ponele que vos no vendas a Europa y está todo bien y le vendas a la China y la India. Ahora, mañana China te lo empieza a pedir, te lo empieza a requerir y se te cierra el negocio. En materia de plataformas sociales, lo ha hecho esta semana. Así que No atención. estábamos lejos. No estamos tan lejos. No, es que realmente has dado un muy buen ejemplo. Y en el caso de India, que tiene muchas regulaciones, pero no conozco ninguna así específica, también hay que tener mucha atención a la volubilidad de las autoridades y del régimen político, que te puede de la noche a la mañana inventar una cosa de estas. En China ya lo ha hecho para redes sociales. No me extrañaría que lo haga, sobre todo en medio de la crisis económica que está viviendo en algunas de sus sectores o industrias. No me extrañaría que tome otras medidas. Además de que muchas veces toma este tipo de medidas con una base geopolítica y no de propiamente el due diligence de la empresa o los criterios de sostenibilidad, sino con otra base. Yo creo que cada vez más la gente tiene que estar atenta y eso me lleva de nuevo a lo que decíamos, a lo que yo decía de las pymes. Poder Ciudadano, por ejemplo, está desarrollando un programa para pymes en el sector eléctrico a lo largo del país. Y muchas veces la oferta de cursos de entrenamiento, de capacitación, no tiene la acogida que uno
podría esperar, dado que es una cosa gratuita a nivel internacional y demás, porque no hay todavía conciencia de que pueden perder negocios. Esa idea de que soy chiquito, a mí qué me ¿Quién me va importa a mirar? esto. Claro. Exactamente. Eso con la idea de la cadena de valor, que tiene otra vez que ver con la idea del stakeholders capitalism. No estoy yo solo. Ahora me han puesto a mí responsable de todo lo que está atrás o abajo o antes mío, digamos, en la cadena de valor. Entonces la cosa se pone más seria si uno quiere hacer negocios. Está muy bueno eso que traes, Delia. Justamente hay algunas preguntas que refieren a esto de entender esta mirada binaria y que quede simplemente en cabeza de grandes empresas. Es importante que como conclusión de esta charla también nos llevemos esto de que esta mirada no es privativa de cierto tipo de empresa con determinado poder adquisitivo, sino que debería de entenderse como el camino a. ¿Sí? Es importante que empecemos a corrernos de este lugar en donde la pyme es una empresa que está muy lejos de determinadas cosas, cuando al contrario debería de ser la herramienta indispensable para llegar a evolucionar hacia otros estadios mucho más, tal vez, de mejor gobernanza. Esto que trae Delia, círculos virtuosos, es una herramienta que está disponible para cualquier tipo de pyme que tiene un recursero que es enorme. RITE mismo fue en su momento una herramienta que habilitaba a distintas empresas, pero ponía el foco sobre todo en las pequeñas para que empezaran a gestar dentro de sus espacios estas nuevas perspectivas con solidez y desde lo técnico. Por eso nos parece siempre importante marcar esto, que esto es para todos, no es simplemente privativo de una gran corporación que puede tener un área de sostenibilidad, puede tener un área de compliance. Hay una pregunta que me parece muy, muy pertinente, que tiene que ver con esto de la agenda, que si bien ya lo dijimos en algún momento, está bueno que lo pongamos bien en claro. La agenda de empresa y derechos humanos está también muy ligada a ambos roles, el de responsabilidad, al responsable de sostenibilidad y al oficial de integridad, entendiendo que es un trabajo en equipo transversal a toda la organización. ¿Quién consideran mejor que lidere o traccione esa agenda? Yo creo que la respondimos en algún momento, pero me parece importante rescatar esta pregunta para que se lleven una mirada de unidad. No sé ahí quién de los dos o los dos. Yo diría que hay que trabajar juntos, lo hemos dicho, Los y dos. no hemos dicho compliance y sostenibilidad solamente. Yo he dicho que hay que integrar la integridad. O sea que para ese tipo de discusiones hay que traer al jefe de recursos humanos, que ya no es recursos humanos en el mundo, es cultura y gente y cultura, o nosotros y nuestra cultura. Ese cambio que ha habido en la forma de denominar al viejo encargado de Human Resources, de recursos humanos, no es un cambio por poner un título nuevo, y esto se está viendo, no sé en Argentina, no lo sé, pero en el mundo lo he visto en muchos países desarrollados. People and Culture. Y por supuesto que a ese hay que traerlo a la mesa para que discuta con el resto. Obviamente habrá cosas más específicas donde no haya que traer a todas las cabezas de departamentos, pero al de sostenibilidad, al de compliance y al de People and Culture o recursos humanos, para tratar cosas que tengan que ver hacia el interior de la empresa con los trabajadores, esencialmente, y hacia afuera con la sociedad toda, hay que traerlo ese tipo a la mesa. No se lo puede dejar de lado. Excelente. Bueno, ahí solo también mencionar, hay algunas preguntas que tienen que ver con personas que quizá vienen del ámbito de la sostenibilidad, que nos preguntaron algunas cuestiones puntuales sobre la ley 27401 y demás. En eso, muchas de las herramientas que mencionamos recién sirven para responder esas preguntas. También hay muchas charlas grabadas en el canal de YouTube de la Asociación de Ética y Compliance que seguramente pueden responder a esas dudas. Y más allá de eso, tanto Joaquín como yo estamos a disposición, nos contactan a través de LinkedIn o por la vía que sea y estamos felices de responder las preguntas que sean.
Bueno, resta agradecerles tanto a Delia como a Flavio, un placer este primer encuentro. Gracias, un enorme gracias de mi ustedes. parte. Joaco. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias y los esperamos a todos en los próximos encuentros donde vamos a seguir tratando distintos temas relacionados con compliance, sostenibilidad y ahora decimos integridad sostenible. Así que bueno, muchas gracias y que tengan buenas tardes o buenas noches. Buenas noches. Chao Gracias. a Hasta luego. todos, un Chao, placer. Delia. Chao, Noelia. Chao, Chao, Joaquín. encantada, Chao, ¿eh? Mariana. Gracias a todos. Chao, chao a todos. Chao.